Mi hijo me lo dijo, y sus frías palabras resonaron en mis oídos. Madre, te has convertido en una carga para nosotros. Sonreí, porque él no sabía que esta carga, su madre, guardaba un secreto de 39 millones de dólares que sacudiría sus vidas por completo. Y ese día decidí desenfundar ese secreto. El primer paso de mi plan era simple. Les daría exactamente lo que querían, pero no de la manera que esperaban. La justicia debe prevalecer, y la ingratitud debe ser castigada. No podrán creer la llamada telefónica que estaba a punto de hacer y lo que sucedió después. Antes de continuar, por favor, suscríbete a nuestro canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Laura Méndez era una mujer fuerte de 67 años que vivía en México. Había construido su vida sola, trabajando duro durante años y manteniéndose por sí misma, sin depender de nadie. No ser una carga era su filosofía de vida. Después de perder a su esposo, se mantuvo firme, por sí misma. No ser una carga para nadie era su lema. Sin embargo, la vejez desafía incluso a las voluntades más fuertes. Su hijo Diego, por otro lado, no había heredado la fortaleza de su madre. Era un hombre egoísta e interesado. Su esposa, Isabela, susurraba constantemente al oído de su marido. Nuestros gastos están aumentando por tu madre. Esta casa se está volviendo demasiado pequeña para nosotros. Y ese día ocurrió la inevitable conversación. Diego tomó un sorbo de su café y sin siquiera mirar a los ojos de su madre, dijo esas palabras. Madre, lo entiendes, ¿verdad? Te has convertido en una carga para nosotros. Quizás deberías considerar ir a un asilo. Laura sintió como si un puñal se clavara en su corazón. Su hijo, a quien le había dedicado años, por quien había sacrificado sus noches y días, la llamaba carga. Se retiró a su habitación en silencio. No lloró, solo pensó. Esa noche, buscó un viejo cofre cerrado bajo su cama, sacó una llave y un antiguo cuaderno. Había llegado el momento de revelar la verdad, porque Laura guardaba un secreto que nadie conocía. Su difunto esposo le había dejado enormes terrenos, fondos de inversión internacionales y valiosas propiedades en el centro de la ciudad. El valor total era de exactamente 39 millones de dólares. Laura nunca había tocado esa herencia hasta hoy. No lo necesitaba. Pero ahora, esa herencia había encontrado un propósito. A la mañana siguiente, Laura se enfrentó a su hijo y nuera, que estaban sentados en la sala. Su rostro no era el de la mujer herida del día anterior. Había una voluntad de acero en su mirada. Habló con voz tranquila. Ya que me ven como una carga, entonces hay algo que necesitan saber. Diego e Isabela intercambiaron miradas confundidas mientras Laura se sentaba frente a ellos con una calma que nunca antes habían visto en sus ojos, y comenzó a hablar con voz firme y serena, como si estuviera narrando una historia que había guardado durante décadas en lo más profundo de su corazón. Y ahora, finalmente, había llegado el momento de liberarla, porque el silencio ya no tenía sentido cuando la ingratitud había cruzado todos los límites imaginables. Cuando su padre murió hace 15 años, ustedes creen que me quedé sola y sin nada. Pero la verdad es muy diferente a lo que han imaginado todos estos años, dijo Laura, mientras sacaba de su bolso un sobre amarillento que parecía haber sobrevivido al paso del tiempo, y lo colocaba sobre la mesa de centro con un movimiento deliberado y calmado que hizo que tanto Diego como Isabela miraran ese sobre como si fuera una bomba a punto de explotar entre sus manos. Isabela fue la primera en romper el silencio con voz nerviosa, preguntando qué era ese sobre y por qué Laura lo estaba mostrando, justo ahora, después de tantos años de silencio. Pero Laura simplemente sonrió con esa sonrisa misteriosa que solo las mujeres sabias pueden esbozar cuando saben que tienen todas las cartas ganadoras en sus manos y están a punto de revelarlas una por una, disfrutando cada segundo de la tensión que se acumulaba en el ambiente como una tormenta eléctrica antes de desatarse con toda su furia. Este sobre contiene documentos legales que prueban que soy dueña de propiedades valoradas en 39 millones de dólares, dijo Laura, dejando caer esas palabras como bombas nucleares en medio de la sala y observando cómo
Los rostros de Diego e Isabela pasaban del escepticismo a la incredulidad, y luego a una codicia mal disimulada, que brillaba en sus ojos como fuego devorador, que amenazaba con consumir todo a su paso, sin importarles nada más que el dinero, que acababan de descubrir existía. Diego dejó caer su taza de café al suelo, donde se hizo añicos esparciendo el líquido oscuro por toda la alfombra. Pero a nadie le importó ese desastre, porque todos estaban congelados en el tiempo, procesando la información que acababan de recibir, y que cambiaba completamente el panorama de sus vidas y sus planes futuros de una manera que jamás hubieran imaginado en sus sueños más salvajes ni en sus peores pesadillas. Madre, eso es imposible si tuvieras tanto dinero. ¿Por qué viviste todos estos años como si apenas tuvieras para sobrevivir? ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste creer que eras una mujer común, sin recursos especiales? Balbuceó Diego, mientras su cerebro intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar, y su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo retumbando en sus oídos como tambores de guerra, anunciando una batalla que estaba por comenzar. Laura se recostó en su silla y cruzó las manos sobre su regazo con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión irreversible y está en paz con las consecuencias que vendrán, sin importar cuán dolorosas o difíciles puedan ser, porque, finalmente, la verdad saldría a la luz después de años de ocultamiento y secretos que pesaban como cadenas en su alma. Viví modestamente, porque quería enseñarte el valor del trabajo y la humildad, Diego. Pero ahora veo que fallé en esa misión, porque en lugar de aprender a valorar lo que tienes y a respetar a quienes te dieron la vida, aprendiste a ver al hogar del abajo, las personas, como cargas o beneficios según te convengan en cada momento. Respondió Laura, con una tristeza profunda en su voz, que cortaba más que cualquier reproche o grito de furia hubiera podido hacer. Isabela se levantó de un salto con los ojos brillando de emoción y se acercó a Laura con una sonrisa que pretendía ser cariñosa, pero que no lograba ocultar la avaricia que la consumía por dentro, mientras decía con voz melosa que seguramente todo había sido un malentendido y que ellos nunca quisieron hacer sentir mal a Laura y que, por supuesto, ella era bienvenida en su casa por todo el tiempo que quisiera quedarse. Ahora resulta que soy bienvenida cuando antes era una carga, ¿verdad, Isabela?, dijo Laura con ironía mientras observaba cómo la máscara de hipocresía se deslizaba por el rostro de su nuera, como pintura barata bajo la lluvia, dejando al descubierto la verdadera naturaleza codiciosa que siempre había estado ahí, pero que ahora ya no podía esconderse detrás de falsas sonrisas y palabras dulces. Diego se acercó a su madre e intentó tomarle las manos, pero Laura las retiró con firmeza, mirándolo directamente a los ojos de una manera que lo hizo sentir pequeño e insignificante como un niño regañado por haber cometido la travesura más grande de su vida y que ahora debe enfrentar las consecuencias de sus actos sin poder escapar de la justicia que inevitablemente llegará. Madre, perdóname, no quise decir eso. De verdad estaba estresado por el trabajo y no pensé en lo que estaba diciendo. Por favor, no te vayas, no nos dejes, suplicó Diego con lágrimas falsas que no convencieron a nadie, especialmente a Laura, quien conocía a su hijo mejor que nadie en el mundo y sabía distinguir perfectamente entre el arrepentimiento genuino y la actuación desesperada de quien acaba de darse cuenta que cometió el error más grande de su vida. No me voy a ir a ninguna parte, Diego, al menos no todavía, porque tengo planes muy específicos para ese dinero y quiero que ambos sepan exactamente qué voy a hacer con cada centavo de esa fortuna que tanto les ha emocionado. Descubrir, dijo Laura, mientras abría el sobre y sacaba varios documentos que colocó sobre la mesa uno por uno, como si estuviera jugando una partida de póker y revelando sus cartas ganadoras en el momento perfecto para lograr el máximo impacto. Los documentos mostraban títulos de propiedad de 3 edificios en el centro de Ciudad de México, un rancho de 200 hectáreas en Jalisco, acciones de empresas internacionales y certificados de depósitos bancarios en Suiza que juntos sumaban esa cifra astronómica que había dejado a Diego e Isabela
completamente paralizados, sin poder articular palabra alguna, mientras sus cerebros trabajaban a toda velocidad, calculando cuánto de ese dinero podrían obtener si jugaban bien sus cartas a partir de ese momento. Durante 15 años he mantenido este secreto porque quería ver qué tipo de hombre se convertiría mi hijo si no tenía la tentación del dinero fácil. Nublando su juicio y su carácter, comenzó a explicar Laura mientras señalaba cada documento con precisión quirúrgica, detallando cada propiedad y su valor aproximado en el mercado actual, como si estuviera dando una clase magistral de administración de patrimonio a 2 estudiantes que claramente habían reprobado todas las materias de ética y valores humanos. Isabela ya no podía contener su excitación y comenzó a hablar atropelladamente sobre cómo podrían usar ese dinero para comprar una casa más grande, viajar por el mundo, invertir en el negocio de Diego y finalmente vivir la vida que siempre habían soñado, sin preocupaciones financieras ni limitaciones de ningún tipo, mientras sus ojos brillaban con un fuego codicioso que resultaba casi hipnótico de observar en su intensidad salvaje. Alto ahí, Isabela, porque no dije que fuera a darles ese dinero. De hecho, no dije nada sobre repartir mi fortuna con ustedes, interrumpió Laura con voz cortante, como un cuchillo afilado que atravesó la burbuja de fantasía en la que Isabela había comenzado a flotar apenas segundos antes, y la trajo de vuelta a la realidad con un golpe brutal que la dejó sin aliento y confundida. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con tijeras, mientras Diego e Isabela procesaban las palabras de Laura y comenzaban a darse cuenta que quizás las cosas no serían tan simples como habían imaginado en su codicia desmedida, y que la mujer a quien habían llamado carga, apenas 24 horas antes, no iba a perdonar tan fácilmente esa ofensa imperdonable que había marcado un antes y un después en su relación familiar. Entonces, ¿para qué nos lo dijiste si no vas a compartir nada con nosotros, madre? ¿Acaso solo querías torturarnos, mostrándonos lo que nunca podremos tener? Preguntó Diego con un tono de resentimiento que comenzaba a emerger, ahora que la sorpresa inicial había pasado y la realidad de la situación empezaba a sentarse en su mente como cemento húmedo, que se endurece lentamente, pero de manera irreversible. Laura sonrió nuevamente con esa sonrisa enigmática que había perfeccionado durante décadas de guardar secretos y navegar las aguas turbulentas de la vida sin revelar nunca sus verdaderas intenciones hasta el momento preciso en que decidía actuar. Y ese momento finalmente había llegado después de años de espera paciente y observación silenciosa de todo lo que ocurría a su alrededor. Les conté sobre el dinero porque quiero ofrecerles una sola oportunidad de demostrarme que no son las personas egoístas e ingratas que parecen ser, porque todavía tengo esperanza de que en algún lugar profundo de sus corazones exista algo de decencia y amor verdadero que no esté contaminado por la codicia material, explicó Laura mientras se ponía de pie y caminaba hacia la ventana desde donde podía ver el jardín que ella misma había cultivado durante años, con sus propias manos, cuando todavía tenía la fuerza y la energía para hacerlo. Diego e Isabela se miraron entre sí con expresiones confundidas, sin saber exactamente qué esperar de esa mujer, que hasta ayer creían conocer perfectamente, pero que ahora se revelaba como un completo misterio, lleno de sorpresas y giros inesperados, que desafiaban todo lo que creían saber sobre ella y sobre su propia situación familiar. ¿Qué tipo de oportunidad, madre? Dinos qué tenemos que hacer, preguntó Diego acercándose a Laura con cautela, como si estuviera aproximándose a un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento si hacía un movimiento brusco, equivocado que la asustara o molestara de alguna manera impredecible. Laura se dio vuelta y los miró fijamente a ambos, con una intensidad que los hizo sentir completamente desnudos y vulnerables, como si ella pudiera ver directamente en sus almas y leer cada pensamiento secreto, cada motivación oculta, cada deseo prohibido que habitaba en las profundidades más oscuras de sus corazones corruptos por la ambición desmedida. Van a cuidarme durante los próximos 3 meses, exactamente como yo los cuidé a ustedes cuando eran vulnerables y me necesitaban sin quejas, sin resentimientos, sin hacer comentarios hirientes sobre gastos
o espacios, o cualquier otra excusa miserable que se les ocurra para justificar su falta de gratitud y respeto, declaró Laura con autoridad absoluta, como una reina dictando leyes en su reino, donde su palabra era ley inapelable que debía ser obedecida sin cuestionamientos. «¿Y si hacemos eso, qué recibiremos a cambio?», preguntó Isabela con descaro, mostrando una vez más que su interés no estaba en hacer lo correcto, sino en obtener una recompensa material por tanderial. Sus acciones calculadas y egoístas, que no nacían del amor, sino de la pura conveniencia económica que guiaba cada una de sus decisiones en la vida. «Si logran demostrarme durante esos 3 meses que son capaces de amarme y respetarme, sin importar si tengo dinero o no, entonces, y solo entonces, consideraré incluirlos en mi testamento. De lo contrario, cada centavo de mi fortuna irá a organizaciones benéficas que realmente necesitan ayuda y no a personas que solo me ven como una alcancía que romper cuando necesitan dinero», respondió Laura, cruzándose de brazos con determinación absoluta que no dejaba espacio para negociaciones o condiciones alternativas. Diego sintió cómo su estómago se contraía ante la idea de perder $39 millones por no poder comportarse decentemente durante apenas 3 meses, y rápidamente asintió con la cabeza, prometiendo que haría todo lo necesario para demostrarle a su madre que la amaba de verdad, y que el comentario sobre ser una carga había sido solo un momento de debilidad que no reflejaba sus verdaderos sentimientos hacia ella. Isabela también aceptó, aunque su rostro mostraba claramente que la idea de servir a su suegra durante 3 meses le resultaba repugnante. Pero el brillo del dinero era demasiado tentador como para rechazar la oportunidad de convertirse en millonaria simplemente por fingir amabilidad durante un periodo relativamente corto de tiempo que pasaría volando si mantenía la vista fija en el premio final. «Perfecto, entonces comenzamos mañana, y les advierto que estaré observando cada detalle, cada gesto, cada palabra, porque he aprendido a lo largo de mi vida que las personas revelan su verdadera naturaleza, no en los grandes momentos, sino en los pequeños detalles cotidianos que creen que nadie está notando. Pero yo sí notaré, todo, absolutamente todo», advirtió Laura antes de retirarse a su habitación, dejando a Diego e Isabela solos en la sala procesando el increíble giro que había tomado sus vidas. Esa noche Diego e Isabela no pudieron dormir mientras discutían en susurros su estrategia para los próximos 3 meses, calculando exactamente cómo comportarse, qué decir, qué hacer para asegurarse de que Laura quedara lo suficientemente impresionada como para incluirlos en su testamento, sin darse cuenta de que cada palabra que pronunciaban, cada plan que trazaban, solo confirmaba exactamente lo que Laura ya sabía sobre sus verdaderas naturalezas codiciosas y manipuladoras. La mañana siguiente llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la tensión que llenaba cada rincón de la casa, donde 3 personas estaban a punto de comenzar un extraño experimento social que determinaría el destino de una fortuna masiva, y quizás más importante que eso, determinaría si los lazos familiares podían sobrevivir a la prueba del egoísmo humano cuando el dinero entra en la ecuación, complicando todo. Isabela se levantó temprano, algo completamente inusual para ella, y preparó un desayuno elaborado con jugo de naranja recién exprimido, huevos revueltos, pan tostado y frutas frescas, todo arreglado en una bandeja decorada con una flor que había cortado del jardín, esperando que ese gesto, aparentemente considerado, impresionara a Laura desde el primer día de su periodo de prueba. Cuando Laura salió de su habitación, encontró a Isabela esperándola con una sonrisa radiante que parecía pintada en su rostro como una máscara de teatro, sosteniendo la bandeja del desayuno y ofreciéndosela con reverencias exageradas que habrían sido cómicas si no fueran tan trágicamente transparentes en su falsedad obvia que hasta un niño pequeño hubiera podido detectar sin ninguna dificultad. «Buenos días, Laura querida, preparé tu desayuno favorito. Espero que te guste, y si necesitas cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, solo tienes que pedirlo.
Y yo estaré encantada de ayudarte, dijo Isabela con voz melosa que goteaba dulzura artificial como jarabe de maíz barato, que intenta imitar el sabor de la miel real sin lograrlo nunca. Laura aceptó el desayuno con un simple gracias, sin mostrar ninguna emoción especial en su rostro, manteniendo una expresión neutral que no revelaba si estaba impresionada, decepcionada o simplemente divertida por el obvio teatro que Isabela estaba representando con tanto entusiasmo y tan poca sutileza que resultaba casi insultante a su inteligencia. Durante los siguientes días, Diego e Isabela se esforzaron visiblemente en ser atentos y considerados, llevando a Laura al doctor, acompañándola a sus caminatas matutinas, ayudándola con las tareas del hogar que antes ignoraban completamente, y constantemente preguntándole si necesitaba algo mientras sonreían con esas sonrisas forzadas que no alcanzaban sus ojos, revelando la incomodidad que sentían al tener que actuar contra su naturaleza egoísta. Pero Laura no era tonta, y podía ver claramente a través de sus actuaciones, detectando cada gesto falso, cada palabra vacía, cada sonrisa que no llegaba al corazón. Y todo esto solo confirmaba sus sospechas de que sus motivaciones eran puramente monetarias, sin un ápice de amor genuino o arrepentimiento sincero por haberla llamado carga apenas unos días antes. Una semana después del inicio del periodo de prueba, Laura recibió una llamada telefónica que cambiaría el curso de todo mientras Diego e Isabela escuchaban desde la sala, fingiendo no estar interesados, pero con las orejas completamente alertas, captando cada palabra que Laura pronunciaba en su conversación misteriosa con alguien al otro lado de la línea. Sí, acepto la oferta. Pueden proceder con los documentos legales necesarios y transferir los fondos como discutimos, dijo Laura por teléfono antes de colgar, dejando a Diego e Isabela muertos de curiosidad sobre qué tipo de transacción había autorizado, y si eso afectaría de alguna manera la herencia que ellos estaban trabajando tan duro para asegurar con sus actuaciones dignas de un premio de la Academia. Diego no pudo contenerse y preguntó directamente qué había sido esa llamada, a lo que Laura respondió con calma que había decidido vender el rancho de Jalisco a un comprador que había estado interesado en la propiedad durante años y que había ofrecido un precio excelente de $12 millones, que ella había aceptado sin pensarlo 2 veces. Isabella casi se ahoga con su café al escuchar esa cifra y rápidamente preguntó qué planeaba hacer con esos 12 millones adicionales, esperando que Laura dijera que los pondría en un fondo de inversión para sus herederos, pero en lugar de eso Laura sonrió misteriosamente y dijo que tenía planes especiales para ese dinero, planes que revelaría en el momento apropiado cuando estuviera lista. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a acumularse, mientras Diego e Isabela continuaban su actuación, aunque cada vez con más dificultad, porque mantener una fachada de amabilidad genuina, cuando todo en ti quiere explotar de frustración e impaciencia, es agotador física y emocionalmente, de maneras que ellos nunca habían experimentado antes en sus vidas cómodas y egoístas. Llegó el momento en que Laura comenzó a implementar la segunda fase de su plan, algo que Diego e Isabela no esperaban en absoluto, porque habían asumido que simplemente tendrían que ser amables durante 3 meses, y eso sería suficiente. Pero Laura tenía otros planes mucho más elaborados y reveladores que expondrían las verdaderas naturalezas de ambos, sin dejar lugar a dudas sobre quiénes eran realmente. Una tarde, Laura reunió a toda la familia, incluyendo a su hermana menor, Carmen, quien había volado desde Guadalajara específicamente para esta ocasión. Aunque Diego e Isabela no entendían por qué la tía Carmen estaba ahí, ni qué propósito. Servía su presencia en medio de su periodo de prueba, que ya era bastante estresante, sin añadir más personas al escenario donde se desarrollaba este drama familiar. «Tengo un anuncio importante que hacer», declaró Laura una vez que todos estuvieron sentados en la sala, con bebidas en mano y una tensión palpable llenando el aire como niebla espesa que dificulta la respiración y hace que cada momento se sienta cargado de significado profundo y consecuencias potencialmente devastadoras para todos los involucrados.
He decidido donar $5 millones a un orfanato en Oaxaca que cuida a niños abandonados y necesitados, proporcionándoles educación, alimentación y un hogar amoroso que de otra manera nunca tendrían en sus vidas. Difíciles, anunció Laura, observando cuidadosamente las reacciones de Diego e Isabela, mientras Carmen sonreía con aprobación, conociendo perfectamente las intenciones de su hermana mayor. El rostro de Diego se tensó visiblemente mientras procesaba la información de que $5 millones estaban siendo donados en lugar de ser guardados para su eventual herencia, y aunque intentó mantener una expresión neutral, su ojo derecho comenzó a temblar ligeramente, revelando la tormenta de emociones que rugía en su interior, amenazando con explotar en cualquier momento. Isabela no fue tan buena ocultando su horror ante la noticia y dejó escapar un pequeño grito ahogado antes de cubrirse la boca con la mano, dándose cuenta demasiado tarde de que había revelado exactamente lo que sentía sobre la decisión de Laura de usar su propio dinero de la manera que ella considerara apropiada sin consultar con nadie más. ¿Qué les pasa? ¿Acaso no están felices de que podamos ayudar a niños necesitados con recursos que tenemos en abundancia? ¿O preferirían que ese dinero se quedara guardado en una bóveda bancaria sin beneficiar a nadie más que a nosotros mismos? Preguntó Laura, con tono inocente, aunque sus ojos brillaban con la astucia de quien sabe exactamente qué está haciendo y está disfrutando cada segundo de incomodidad que está causando. Diego tragó saliva y rápidamente se recompuso diciendo que por supuesto estaba feliz de ayudar a los niños necesitados y que era una causa noble y maravillosa, aunque las palabras salían de su boca como si cada una le causara dolor físico al pronunciarlas. Contra su voluntad, mientras su cerebro calculaba frenéticamente cuánto dinero quedaba todavía en juego después de esta donación inesperada. Además, he decidido establecer una fundación en memoria de tu padre Diego, una fundación que proporcionará becas universitarias a estudiantes de bajos recursos que tienen el talento y la determinación, pero no los medios económicos para perseguir sus sueños educativos. Continuó Laura, dejando caer otra bomba en medio de la conversación, mientras observaba cómo las esperanzas de Diego e Isabela se iban desmoronando poco a poco con cada anuncio. Carmen intervino en ese momento, explicando que ella sería la directora de esa fundación y que ya habían identificado a los primeros 20 beneficiarios que recibirían becas completas para estudiar en las mejores universidades de México, transformando sus vidas y las vidas de sus familias de maneras que nunca hubieran sido posibles sin la generosidad de Laura y su compromiso con la justicia social. ¿Cuánto dinero vas a destinar a esa fundación, madre?, preguntó Diego con voz temblorosa, temiendo la respuesta, pero necesitando saberla de todos modos, porque cada millón que se destinara a causas benéficas era un millón menos que eventualmente podría heredar, si lograba completar exitosamente el periodo de prueba que ahora parecía cada vez más como una tortura diseñada específicamente para exponer su verdadero carácter. $8 millones para empezar, y luego contribuciones anuales según sea necesario para mantener el programa funcionando a perpetuidad, respondió Laura con orgullo genuino en su voz, porque esta era una causa que realmente le importaba profundamente, a diferencia del dinero mismo que para ella siempre había sido simplemente una herramienta para hacer el bien en el mundo, y no un fin en sí mismo. Isabela ya no podía más, y exclamó sin pensarlo que eso era casi la mitad de la fortuna de Laura, y que quizás debería pensar un poco más cuidadosamente antes de comprometer tantos recursos en proyectos que no beneficiaban directamente a su familia inmediata, que después de todo era su sangre, y debería ser su prioridad número 1 sobre extraños desconocidos. El silencio que siguió a ese comentario fue absoluto y mortal, mientras todos en la habitación se daban cuenta de que Isabela acababa de cometer un error garrafal que probablemente había destruido cualquier posibilidad de recibir algo de la herencia de Laura, quien ahora miraba a su nuera con una expresión de profunda decepción, mezclada con algo que parecía peligrosamente cercano a la satisfacción de haber confirmado exactamente lo que sospechaba desde el principio. «Así que finalmente muestras tu verdadera cara, Isabela», dijo.
Laura con calma mortal mientras se levantaba de su silla y caminaba lentamente hacia su nuera, quien ahora se encogía en su asiento, dándose cuenta demasiado tarde del terrible error que había cometido al dejar que su codicia hablara más fuerte que su sentido común. Diego intentó intervenir defendiendo a su esposa, diciendo que ella no había querido decir eso en realidad y que solo estaba preocupada por el futuro de la familia, pero Laura levantó una mano silenciándolo con un gesto que no admitía réplicas, ni excusas, ni justificaciones de ningún tipo, porque el daño ya estaba hecho y la verdad finalmente había salido a la superficie. No, Diego, déjala hablar. Quiero escuchar exactamente qué piensa Isabela sobre cómo debería gastar mi dinero, que gané con mi trabajo y mi esfuerzo sin la ayuda de nadie, y que ahora aparentemente debo usar según las prioridades que ella considera correctas, dijo Laura con sarcasmo cortante que hería más profundamente que cualquier grito hubiera podido hacer. Isabela comenzó a balbucear disculpas incoherentes, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, pero nadie en esa habitación creía que fueran lágrimas de arrepentimiento genuino, sino más bien lágrimas de frustración por haber arruinado su oportunidad de conseguir una parte de esos millones que ahora parecían estar escapándose entre sus dedos como arena fina, que no puede ser contenida sin importar cuánto aprietes tus manos. Carmen, quien había estado observando todo en silencio, decidió intervenir en ese momento, preguntándole directamente a Diego si él también compartía los sentimientos de su esposa sobre cómo Laura debería gastar su dinero, o si tenía una perspectiva diferente que pudiera expresar honestamente sin miedo a las consecuencias, porque este era el momento de la verdad absoluta. Diego se encontraba en una encrucijada imposible entre apoyar a su esposa y mantener alguna esperanza de recibir la herencia de su madre, y la presión de esa decisión se manifestaba físicamente en su rostro, donde gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente, mientras su cerebro trabajaba frenéticamente, buscando las palabras correctas que pudieran salvarlo de esta situación desastrosa. Madre, yo creo que tienes derecho a hacer lo que quieras con tu dinero, y si decides donarlo todo a caridad, esa es tu decisión, y yo la respeto completamente, dijo Diego finalmente, aunque las palabras sonaban huecas y poco convincentes, como si las estuviera leyendo de un guión mal escrito que no reflejaba para nada sus verdaderos sentimientos sobre el asunto. Laura asintió lentamente, evaluando la respuesta de su hijo, y claramente encontrándola inadecuada, porque conocía a Diego mejor que nadie en el mundo, y podía detectar cuando estaba mintiendo o diciendo lo que creía que ella quería escuchar, en lugar de expresar sus verdaderos pensamientos y emociones sobre una situación específica. Diego, mírame a los ojos y dime, sinceramente, ¿qué pensaste cuando te dije que era una carga para ustedes? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Y por qué decidiste que después de todo lo que hice por ti, durante tu vida entera, merecía ser enviada a un asilo, donde moriría sola y olvidada? Demandó Laura con voz quebrada por primera vez, mostrando la profundidad del dolor que esas palabras habían causado en su corazón materno. Diego bajó la mirada incapaz de sostener los ojos de su madre, mientras las memorias de ese momento terrible regresaban a su mente con claridad dolorosa, recordándole que había pronunciado esas palabras crueles, no en un momento de estrés pasajero, sino como el resultado de meses de conversaciones con Isabela, quien constantemente lo presionaba para deshacerse de su madre, porque representaba un gasto y una inconveniencia. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Diego también. Pero a diferencia de las lágrimas calculadas de Isabela, estas eran lágrimas de vergüenza genuina y arrepentimiento profundo, porque finalmente estaba viendo con claridad absoluta qué tipo de persona se había convertido bajo la influencia de su esposa codiciosa y su propio egoísmo, que había crecido como un cáncer dentro de él, destruyendo lentamente su capacidad de amar y valorar a las personas por encima de las cosas materiales. Lo siento, madre. Lo siento. Tanto. No tengo excusas para lo que dije. Fue horrible e imperdonable. Y si pudiera retroceder el tiempo y borrar esas palabras, lo haría sin dudarlo,
porque no reflejaban realmente cómo me siento sobre ti, sino cómo me había dejado influenciar por ideas equivocadas sobre lo que es importante en la vida. Confesó Diego entre sollozos, dejando que finalmente saliera a la superficie todo el remordimiento que había estado reprimiendo durante semanas. Laura se acercó a su hijo y por primera vez en semanas lo abrazó, sintiendo cómo el cuerpo de Diego temblaba con la fuerza de su llanto, mientras Carmen e Isabela observaban la escena desde posiciones muy diferentes, una con compasión y comprensión, y la otra con resentimiento, apenas contenido al ver que su plan de conseguir la herencia se desmoronaba completamente ante sus ojos. «Diego, quiero que entiendas algo muy importante», dijo Laura, mientras se separaba del abrazo y tomaba el rostro de su hijo entre sus manos, mirándolo directamente a los ojos, con una intensidad que atravesaba todas sus defensas. Llegaba directamente a su alma, donde la verdad ya no podía esconderse detrás de mentiras o pretensiones. «El dinero que tengo no me hace más valiosa como persona de lo que era cuando pensabas que no tenía nada, y el hecho de que tu comportamiento hacia mí haya cambiado tan drásticamente después de descubrir mi fortuna, me dice todo lo que mí. Necesito saber sobre tus verdaderas prioridades en la vida», continuó Laura con voz firme, pero no carente de amor, porque a pesar de todo, Diego seguía siendo su hijo. En ese momento sonó el timbre de la puerta, interrumpiendo la tensión del momento, y Carmen se ofreció a abrir, encontrando a un hombre bien vestido con un maletín, que preguntó por la señora Laura Méndez, diciendo que venía de parte del despacho de abogados Ramírez y asociados con documentos importantes que requerían su firma inmediata. Laura invitó al abogado a pasar, y él procedió a sacar varios documentos del maletín, explicando que eran los papeles finales para la transferencia del rancho de Jalisco, y también los documentos de constitución de la fundación educativa que Laura había solicitado establecer en memoria de su difunto esposo, todo listo para ser firmado y ejecutado de manera oficial y legal. Mientras Laura revisaba los documentos con el abogado, Diego e Isabela permanecían sentados en sus sillas, sintiéndose completamente impotentes ante el desarrollo de eventos que estaban ocurriendo frente a ellos sin que pudieran hacer absolutamente nada para influenciar o cambiar el curso de las decisiones que Laura estaba tomando sobre su propia fortuna y su propio futuro. El abogado también mencionó que había otro documento en el maletín, un documento que Laura le había pedido preparar hacía varias semanas, pero que ella había solicitado que no fuera mencionado hasta que ella diera la señal específica para corroborarlo, revelarlo. Y ahora, mirando a Diego e Isabela, Laura asintió, indicando que había llegado el momento de revelar ese documento final. Este documento es el testamento actualizado de la señora Méndez, el cual contiene disposiciones muy específicas sobre cómo se distribuirá su patrimonio después de su fallecimiento, disposiciones que ella ha considerado cuidadosamente durante meses y que reflejan sus valores más profundos y sus deseos para el legado que desea dejar en este mundo, explicó el abogado con tono profesional, mientras sacaba el documento y lo colocaba sobre la mesa. Diego e Isabela se inclinaron hacia adelante en sus asientos, con los ojos fijos en ese documento que representaba el destino de millones de dólares y potencialmente el futuro de sus vidas, mientras Laura tomaba una pluma y se preparaba para firmar el testamento que había diseñado meticulosamente para reflejar no solo sus deseos, sino también las lecciones que esperaba enseñar incluso después de su muerte. Antes de firmar esto, quiero que ambos sepan exactamente qué contiene este documento, porque creo en la transparencia, y no quiero que haya sorpresas después de que yo ya no esté aquí, para explicar mis decisiones y las razones detrás de cada una de ellas, dijo Laura, mientras abría el documento y comenzaba a leer en voz alta las disposiciones principales. Primero, 15 millones de dólares serán destinados a la fundación educativa que se establecerá a perpetuidad para proporcionar becas a estudiantes necesitados, asegurando que ningún joven talentoso en México se vea privado de Querosora. Educación superior por falta de recursos económicos, leyó Laura mientras Diego tragaba saliva ruidosamente, calculando mentalmente cuánto dinero quedaba.
Segundo, $5 millones adicionales serán donados al orfanato de Oaxaca, que mencioné anteriormente, además de los 5 millones ya comprometidos, haciendo un total de 10 millones para asegurar que esos niños tengan no solo lo básico, sino también oportunidades reales de construir futuros exitosos y felices. Continuó Laura, notando cómo Isabela apretaba los puños con frustración apenas contenida. Tercero, $3 millones serán distribuidos entre varias organizaciones benéficas que trabajan con personas mayores abandonadas para mejorar sus condiciones de vida y asegurar que nadie tenga que pasar sus últimos años sintiéndose como una carga para sus familias, algo que desafortunadamente yo experimenté de primera mano, añadió Laura, con una mirada significativa dirigida directamente a Diego. Eso suma 33 millones, madre. ¿Qué pasa con los otros 6 millones? Preguntó Diego, con voz temblorosa, apenas capaz de hacer la pregunta, porque temía la respuesta, pero necesitaba saberla de todos modos, aunque esa información pudiera destruir completamente las últimas esperanzas que aún mantenía de recibir algo de la fortuna familiar. Laura sonrió y cerró el documento por un momento, creando una pausa dramática que aumentó la tensión en la habitación hasta niveles casi insoportables, mientras todos esperaban sus siguientes palabras que determinarían el destino final de esos $6 millones restantes que representaban una fortuna en sí mismos. Los 6 millones restantes, junto con las propiedades que aún poseo, incluyendo los edificios en Ciudad de México, serán divididos de la siguiente manera. Comenzó Laura abriendo el documento nuevamente y señalando las cláusulas específicas con su dedo, mientras leía cuidadosamente cada palabra para asegurarse de que no hubiera malentendidos. $2 millones irán para mi hermana Carmen, quien ha sido mi confidente y apoyo durante toda mi vida, y quien nunca me ha pedido nada a cambio de su amor incondicional y su lealtad inquebrantable, demostrando que los lazos familiares pueden ser fuertes y genuinos cuando se basan en amor verdadero y no en expectativas materiales. Leyó Laura mientras Carmen se secaba lágrimas de emoción. 2 millones adicionales serán colocados en un fideicomiso para mis futuros nietos, si es que Diego decide tener hijos. Algún día, un fideicomiso que ellos podrán acceder cuando cumplan 25 años, siempre y cuando hayan completado su educación universitaria y demostrado ser personas responsables y compasivas que entienden el valor del trabajo duro. Continuó Laura, estableciendo condiciones que claramente reflejaban las lecciones que había aprendido observando a su propio hijo. Y los 2 millones finales, junto con uno de los edificios en el centro de Ciudad de México, serán para Diego, pero no de manera incondicional, sino bajo términos muy propia, específicos que debe cumplir si desea recibir esta herencia, declaró Laura, finalmente, llegando a la parte del testamento que más directamente afectaba a su hijo, quien ahora escuchaba con atención absoluta cada palabra que salía de la boca de su madre. Diego recibirá su herencia solo si cumple con las siguientes condiciones durante un período de 5 años. Contados a partir de mi fallecimiento, debe trabajar activamente en obras de caridad, dedicando al menos 20 horas mensuales a ayudar a personas necesitadas. Debe mantener una relación cercana y amorosa con su tía Carmen, visitándola regularmente y apoyándola en lo que necesite, y debe demostrar a través de sus acciones, no solo sus palabras, que ha aprendido las lecciones sobre humildad, gratitud y el verdadero valor de las relaciones humanas por encima del dinero, explicó Laura, observando cómo Diego procesaba cada una de estas condiciones. Si Diego no cumple con alguna de estas condiciones en cualquier momento durante esos 5 años, su herencia será automáticamente transferida a las organizaciones benéficas que he designado como beneficiarias secundarias, asegurando que el dinero finalmente termine ayudando a quienes realmente lo necesitan, en lugar de alimentar el egoísmo y la ingratitud, añadió Laura, estableciendo consecuencias claras que no dejaban espacio para ambigüedades. Isabela finalmente explotó gritando que todo esto era ridículo e injusto.
y que Laura estaba siendo una vieja amargada que usaba su dinero para manipular y controlar a su familia, incluso desde la tumba, en lugar de simplemente aceptar que las personas tienen derecho a vivir sus vidas como deseen, sin ser juzgadas constantemente por sus decisiones o sus prioridades. Isabella, creo que es momento de que te vayas de esta casa inmediatamente, dijo Laura con voz de acero mientras señalaba hacia la puerta con un gesto que no admitía discusión ni negociación porque había alcanzado el límite de su paciencia con una mujer que claramente nunca había entendido ni respetado los valores que ella consideraba fundamentales para una vida significativa. Diego se encontró nuevamente en una posición imposible, teniendo que elegir entre su esposa, quien acababa de insultar gravemente a su madre, y la posibilidad de recibir una herencia que, aunque condicionada, todavía representaba millones de sepurian dólares y, más importante que eso, representaba una última oportunidad de redención y de reconstruir su relación con la mujer que le había dado la vida. Isabella, necesitamos hablar afuera ahora, dijo Diego tomando a su esposa del brazo y prácticamente arrastrándola hacia la puerta mientras ella protestaba y gritaba cosas incomprensibles sobre la injusticia de la situación sin darse cuenta de que su comportamiento solo estaba confirmando exactamente por qué Laura había decidido estructurar su testamento de la manera que lo había hecho. Una vez que Diego e Isabella salieron de la casa, el silencio que quedó fue profundo y significativo, mientras Laura y Carmen se miraban con una comprensión mutua que solo las hermanas que han compartido décadas de experiencias pueden tener sin necesidad de palabras para comunicar los pensamientos y emociones que fluían entre ellas en ese momento cargado de significado. Hiciste lo correcto, Laura. Sé que fue difícil, pero estableciste límites claros y diste a Diego una oportunidad de crecer y convertirse en un mejor hombre. Si él elige tomarla, dijo Carmen acercándose a su hermana y tomándole las manos con ternura mientras el abogado discretamente comenzaba a guardar los documentos en su maletín, dándoles privacidad para procesar todo lo que acababa de ocurrir. Laura asintió, pero sus ojos mostraban el dolor de una madre que había tenido que tomar decisiones extremadamente difíciles para proteger no solo su patrimonio, sino también su dignidad y sus valores, en un mundo donde el dinero frecuentemente corrompe incluso los lazos familiares más sagrados, transformando el amor en codicia y la gratitud en expectativas tóxicas. Afuera en el jardín, Diego e Isabella tenían una discusión acalorada donde finalmente todas las tensiones reprimidas durante años salían a la superficie como lava de un volcán que había estado dormido demasiado tiempo, y ahora finalmente entraba en erupción destruyendo todo a su paso sin discriminación, entre lo que debería ser preservado y lo que merecía ser consumido por el fuego. Tú fuiste quien me convenció de que tu madre era una carga. Tú fuiste quien puso esas ideas en mi cabeza, y ahora por tu culpa he perdido millones de dólares que podrían haber sido nuestros si simplemente hubieras mantenido la boca cerrada, gritó Diego, liberando años de resentimiento acumulado contra su esposa, quien había sido su cómplice en el maltrato hacia Laura, pero que ahora se convertía en el chivo expiatorio conveniente para su propia culpa. Isabella respondió con igual furia, recordándole a Diego que él había sido un hijo negligente, mucho antes de que ella entrara en su vida, y que no podía culparla por simplemente expresar en voz alta lo que él ya sentía en su corazón sobre su madre, a quien veía como un obstáculo para su comodidad y estilo de vida deseado, en lugar de como un ser humano merecedor de respeto y amor incondicional. La discusión escaló hasta que finalmente Isabella declaró que si Diego elegía quedarse con su madre y cumplir con esas condiciones ridículas del testamento, ella se divorciaría de él porque no había firmado para casarse con un hombre controlado por su madre desde la tumba, y que no tenía intención de desperdiciar 5 años de su vida pretendiendo ser una santa mientras esperaban que una vieja muriera. Esas palabras frías y calculadas finalmente abrieron los ojos de Diego completamente, haciéndole ver con claridad absoluta qué tipo de persona había elegido como compañera de vida y cuánto se había alejado de los valores con los que su madre lo había criado durante todos esos años, cuando ella trabajaba incansablemente para darle oportunidades que ella nunca había tenido en su propia juventud difícil.
Entonces vete, Isabela. Vete ahora mismo, porque finalmente entiendo que mi madre tenía razón sobre todo, y que he sido un tonto ciego que cambió el amor incondicional de una mujer extraordinaria por la aprobación de alguien que solo me quiere por lo que puedo darle materialmente, dijo Diego con una claridad y firmeza en su voz que Isabela nunca había escuchado antes, sorprendiéndola tanto que se quedó sin palabras por primera vez en años. Isabela lo miró con incredulidad, esperando que Diego se retractara como siempre lo hacía cuando ella amenazaba con dejarlo, pero esta vez algo era diferente. En sus ojos había una determinación que no había estado ahí antes, una decisión que había sido tomada y que no sería revertida sin importar cuánto ella presionara o manipulara la situación. Cuando Isabela, finalmente, se dio cuenta de que Diego hablaba en serio, su expresión cambió de furia a pánico, calculando rápidamente que estaba a punto de perder no solo el acceso a millones de dólares, sino también la seguridad y el estatus que venían con estar casada con el único hijo de una mujer multimillonaria, incluso si esa herencia estaba condicionada y era incierta. Diego, no seas ridículo, estás dejando que las emociones nublen tu juicio. Piensa en todo lo que hemos construido juntos, en nuestros planes para el futuro en la vida, que podríamos tener si simplemente juegas este juego por unos años. Mas intentó razonar Isabela, cambiando tácticamente de amenazas a súplicas en un último esfuerzo desesperado por mantener su posición. Pero Diego ya había tomado su decisión, y por primera vez en años se sentía en paz consigo mismo, porque finalmente estaba eligiendo hacer lo correcto en lugar de lo conveniente. Finalmente estaba eligiendo a su madre sobre el dinero y el amor verdadero, sobre las apariencias superficiales que habían definido su matrimonio desde el principio. Empaca tus cosas, Isabela, y por favor hazlo hoy, porque necesito estar solo, y necesito comenzar el largo proceso de reparar el daño que he causado a la única persona que siempre me amó incondicionalmente, incluso cuando yo no merecía ese amor, dijo Diego antes de darse vuelta y caminar de regreso hacia la casa, dejando a Isabela parada sola en el jardín, procesando el hecho de que su codicia finalmente había destruido completamente su matrimonio. Cuando Diego entró nuevamente a la casa, encontró a Laura y Carmen sentadas en silencio, tomando té, como si no hubiera pasado nada extraordinario, aunque ambas claramente habían estado esperando su regreso, con anticipación ansiosa, preguntándose qué decisión habría tomado en ese momento crucial que determinaría no solo su futuro financiero, sino más importante, su futuro como ser humano. Diego se arrodilló frente a su madre con lágrimas, rodando libremente por su rostro, sin vergüenza ni orgullo, que defender, porque finalmente había entendido que la vulnerabilidad y la honestidad emocional son señales de fortaleza, no de debilidad, y que admitir errores es el primer paso necesario hacia la redención verdadera. Madre, he sido un hijo terrible y un ser humano peor. No merezco tu perdón, y ciertamente no merezco tu herencia, pero si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo cambiar, que puedo ser el hombre que tú merezco. Criaste para ser antes de que perdiera mi camino en la oscuridad del egoísmo y la codicia, dijo Diego con voz quebrada, pero sincera, más sincera de lo que había sido en años. Laura extendió sus manos y levantó el rostro de su hijo, mirándolo directamente a los ojos, donde finalmente podía ver no la actuación calculada de semanas anteriores, sino el arrepentimiento genuino y el deseo sincero de cambio que había estado esperando ver desde el momento en que reveló su fortuna. Y comenzó esta elaborada prueba. Diego, el perdón no se gana con promesas, sino con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Pero estoy dispuesta a darte esa oportunidad, porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo, y el amor de una madre no se extingue fácilmente, incluso cuando ha sido probado severamente por la decepción y el dolor, respondió Laura, mientras abrazaba a su hijo, sintiendo cómo años de tensión finalmente comenzaban a disolverse entre ellos.
Los meses siguientes fueron un periodo de transformación profunda para Diego, quien comenzó a trabajar como voluntario en el orfanato de Oaxaca, descubriendo una satisfacción y un propósito que nunca había experimentado en su trabajo corporativo, donde el éxito se medía únicamente en términos de dinero ganado y estatus alcanzado, sin considerar el impacto real en la vida de otras personas o en el mundo en general. Laura observaba con orgullo discreto cómo su hijo lentamente se convertía en alguien que ella podía respetar nuevamente, a alguien que entendía que la verdadera riqueza no se encuentra en cuentas bancarias, sino en relaciones significativas y en la capacidad de hacer una diferencia positiva en las vidas de quienes nos rodean, especialmente aquellos que son más vulnerables y necesitados. Isabela eventualmente se fue de la ciudad después de que el divorcio fue finalizado, buscando su próxima oportunidad con otro hombre que pudiera proporcionarle el estilo de vida que ella sentía merecer, sin tener que trabajar por ello o contribuir algo significativo más allá de su presencia física y sus manipulaciones emocionales calculadas que habían funcionado tan bien con Diego durante años. Carmen se convirtió en una parte integral de la vida diaria de Laura, visitándola regularmente y trabajando juntas en la administración de la Fundación Educativa, que rápidamente ganó reputación como una de las organizaciones más efectivas y transparentes en México para proporcionar oportunidades educativas a jóvenes talentosos de comunidades marginadas. Un año después de aquella confrontación inicial, Laura reunió nuevamente a Diego y a Carmen en la sala con una expresión misteriosa en su rostro que inmediatamente puso a ambos en alerta, preguntándose qué sorpresa adicional tendría preparada esta mujer extraordinaria que nunca dejaba de asombrarlos con su sabiduría y su capacidad de planificación estratégica a largo plazo. «Tengo algo importante que confesarles», comenzó Laura, con una pequeña sonrisa jugando en las cominas de sus labios, mientras Diego y Carmen se inclinaban hacia adelante, anticipando otra revelación que sin duda cambiaría su iniciante comprensión de la situación de maneras que aún no podían imaginar completamente. El testamento que el abogado trajo hace un año no era real, o más precisamente, era un borrador que nunca firmé oficialmente, porque quería ver cómo reaccionarían todos ante las condiciones que establecí, y observar si los cambios en el comportamiento de Diego serían genuinos, o simplemente otra actuación motivada por el dinero. Reveló Laura, dejando caer esta bomba con una expresión serena, mientras observaba las reacciones de incredulidad aparecer en los rostros de todos sus seres queridos. Diego sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies al darse cuenta de que todo el año pasado había estado viviendo bajo condiciones que técnicamente no existían legalmente, y que su transformación había sido basada en lo que él creía. Eran términos obligatorios cuando en realidad había sido completamente voluntaria de su parte, demostrando que su cambio era genuino y no motivado por obligaciones contractuales. Pero madre, entonces, ¿qué pasa con tu testamento real? ¿Dónde está? ¿Y qué dice?, preguntó Diego con voz temblorosa, no por miedo a perder dinero, sino porque estaba genuinamente confundido sobre toda la situación y necesitaba entender completamente qué había estado sucediendo durante los últimos 12 meses de su vida transformada. Laura sacó otro documento de su bolso, uno que claramente había sido firmado y notarizado recientemente, y lo colocó sobre la mesa frente a Diego y Carmen, invitándolos a leerlo, pero advirtiéndoles que este documento reflejaba las decisiones que había tomado basándose en todo lo que había observado durante el último año, incluyendo el crecimiento genuino que Diego había demostrado. Diego tomó el documento con manos temblorosas y comenzó a leer, descubriendo que este testamento real era significativamente diferente del borrador que había escuchado el año anterior, aunque mantenía las mismas donaciones caritativas que Laura claramente consideraba no negociables porque representaban sus valores fundamentales y el legado que deseaba dejar en el mundo. En este testamento real, Diego, recibirás $4 millones sin condiciones, porque has demostrado durante el último año que tu transformación es genuina y que no necesitas ser amenazado con perder una herencia para ser un buen ser humano y un hijo amoroso.
leyó Diego con lágrimas de alivio y gratitud rodando por sus mejillas, al darse cuenta de que su madre había estado probándolo todo este tiempo, pero también había estado observando con esperanza, esperando que él demostrara ser digno de su confianza renovada. El testamento también revelaba que Laura había vendido el rancho de Jalisco por 12 millones, como ella había mencionado, pero que había usado ese dinero no solo para las donaciones que había anunciado, sino también para establecer un fondo de inversión que ahora valía casi 15 millones gracias a inversiones inteligentes que habían sido administradas por Carmen durante el último año, multiplicando la riqueza en lugar de simplemente gastarla. Además, Diego serás el heredero principal de los edificios en Ciudad de México, que actualmente generan ingresos por renta de aproximadamente $100,000 mensuales, lo que te proporcionará seguridad financiera, de por vida, si administras las propiedades responsablemente, y no caes nuevamente en patrones de gasto irresponsable o en relaciones con personas que solo te quieren por tu dinero. Continuó leyendo Diego, descubriendo que su madre había pensado en todo, incluso en cómo protegerlo de su propia debilidad anterior. Laura explicó que había diseñado toda esta elaborada prueba no para torturar a su hijo, sino para darle la oportunidad de crecer y descubrir su mejor versión antes de entregarle una fortuna que podría haber sido perjudicial si él no hubiera estado preparado emocionalmente y espiritualmente para manejarla con sabiduría y responsabilidad. El dinero puede ser una bendición o una maldición dependiendo de quién lo recibe y cómo lo usan, explicó Laura, con la sabiduría de quien había observado a muchas familias destruirse por peleas sobre herencias y fortunas mal administradas por personas que no entendían el verdadero propósito de la riqueza como herramienta para crear bienestar no solo para uno mismo, sino para la comunidad entera. Diego se levantó y abrazó a su madre con una gratitud que iba mucho más allá del dinero, porque finalmente entendía que el regalo más grande que ella le había dado no era la herencia millonaria, sino la oportunidad de redescubrirse a sí mismo y convertirse en alguien de quien podía estar orgulloso cuando se miraba en el espejo cada mañana. Carmen también se emocionó al leer que Laura le había dejado no solo los 2 millones mencionados anteriormente, sino también una de las propiedades más valiosas en el centro de la ciudad, como agradecimiento por décadas de hermandad leal, apoyo incondicional que nunca había vacilado incluso en los momentos más difíciles, cuando otros habrían abandonado el barco. Hay una última cosa que necesito decirles, añadió Laura después de que las emociones se calmaran un poco y todos pudieran respirar nuevamente sin el peso de secretos y revelaciones aplastándolos contra el suelo, impidiéndoles moverse libremente en sus propias vidas. He sido diagnosticada con una condición cardíaca que, aunque es tratable, me recuerda que el tiempo es limitado y precioso, y que debemos resolver nuestros asuntos y sanar nuestras relaciones mientras todavía tenemos la oportunidad de lesiones. Hacerlo porque la muerte no espera a que estemos listos ni nos avisa con suficiente anticipación para arreglar todo lo que dejamos pendiente, reveló Laura con calma, aceptando su mortalidad de una manera que inspiraba respeto y admiración. Diego sintió pánico instantáneo ante la idea de perder a su madre, especialmente ahora que finalmente habían reconstruido su relación y habían alcanzado un nivel de cercanía y comprensión mutua que no habían tenido desde que él era un niño pequeño que veía a su madre como la heroína más grande del mundo. No te preocupes, Diego, los doctores dicen que con medicación y cuidado apropiado puedo vivir muchos años más, pero este diagnóstico me hizo reflexionar sobre la importancia de no dejar cosas sin decir y de asegurarme de que las personas que amo sepan exactamente cómo me siento y qué deseo para ellos, incluso después de que yo ya no esté físicamente presente, explicó Laura, tomando las manos de su hijo entre las suyas. Laura continuó explicando que había diseñado toda esta situación elaborada no solo para proteger su fortuna, sino principalmente para salvar a su hijo de una vida vacía de significado y propósito, donde el éxito material habría enmascarado un fracaso espiritual profundo que eventualmente lo hubiera dejado sintiéndose miserable y solo rodeado de posesiones, pero sin relaciones genuinas. Cuando me llamaste carga ese día,
sentí como si mi corazón se rompiera en 1000 pedazos, porque me di cuenta de que había fallado como madre al criar a un hijo que valoraba la comodidad sobre la compasión y la conveniencia sobre la conexión humana. Pero ahora veo que no fue mi fallo, sino simplemente parte de tu jornada de aprendizaje, y que finalmente has encontrado tu camino de regreso a los valores que realmente importan, dijo Laura con lágrimas de orgullo maternal brillando en sus ojos. Diego prometió que dedicaría el resto de su vida no solo a cumplir con las condiciones originales del testamento falso que había motivado su transformación inicial, sino a ir mucho más allá, porque ahora entendía que ayudar a otros no era una obligación, sino un privilegio y una fuente de alegría genuina que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Los años siguientes fueron los más felices y significativos en la vida de Laura, quien vio cómo su hijo se convertía en un líder comunitario respetado que usaba su tiempo y recursos para crear oportunidades para personas que de otra manera nunca las hubieran tenido, exactamente como su madre había hecho. Durante toda su vida trabajando incansablemente para construir un mundo mejor para las generaciones futuras. La Fundación Educativa creció exponencialmente bajo la administración conjunta de Carmen y Diego, proporcionando becas a cientos de estudiantes cada año, y creando una red de profesionales exitosos que nunca olvidaban sus orígenes humildes y que a su vez ayudaban a otros jóvenes siguiendo el ejemplo de generosidad y responsabilidad social que Laura había modelado tan perfectamente. El orfanato de Oaxaca se transformó en una institución modelo que atraía visitantes y donantes de todo el mundo impresionados por el nivel de cuidado y las oportunidades educativas que se proporcionaban a los niños, demostrando que cuando los recursos se combinan con amor genuino y administración responsable, se pueden lograr milagros que transforman vidas de maneras permanentes y profundas. Isabella intentó regresar varios años después, cuando se enteró a través de conocidos mutuos sobre la herencia que Diego había recibido finalmente. Pero él rechazó firmemente cualquier posibilidad de reconciliación, porque había aprendido dolorosamente que algunas personas nunca cambian, y que proteger su paz mental y su recién descubierta integridad valía más que cualquier comodidad temporal que una relación tóxica pudiera ofrecer. Diego eventualmente conoció a una mujer llamada Sofía, que trabajaba como maestra en una escuela pública, en un barrio marginado, y que compartía sus valores sobre la importancia de servir a la comunidad y vivir con integridad y propósito más allá de la acumulación material, construyendo juntos una relación basada en respeto mutuo y objetivos compartidos de hacer el bien en el mundo. Laura tuvo la bendición de ver nacer a sus primeros 2 nietos, quienes crecieron rodeados de historias sobre su extraordinaria abuela y los valores que ella representaba, aprendiendo desde pequeños que la verdadera riqueza se mide no en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que dejamos en las vidas de otros y en la huella de bondad que permanece después de que nos hemos ido. Cuando Laura finalmente falleció pacíficamente a los 78 años, rodeada de su familia, que la amaba genuinamente no por su dinero, sino por la increíble mujer que era, cientos de personas asistieron a su funeral, incluyendo docenas de estudiantes cuyas vidas habían sido transformadas por las becas que ella había hecho posibles, demostrando que su legado se extendía mucho más allá de los millones de dólares que había donado. Durante el funeral, Diego leyó una carta que su madre había escrito específicamente para ser abierta después de su muerte. Una carta que resumía las lecciones que ella esperaba que él nunca olvidara sobre la importancia de la humildad, la gratitud, la compasión y el uso responsable de los recursos que nos son confiados temporalmente durante nuestro breve paso por este mundo. Mi querido Diego, si estás leyendo esto, significa que he completado mi jornada en este mundo. Pero quiero que sepas que los últimos años de mi vida fueron los más felices, porque vi cómo te transformaste de un hombre perdido en la oscuridad del egoísmo a un hombre de luz que ilumina el camino para otros. Y no hay mayor regalo que un madre puede recibir de su hijo que verlo convertirse en su mejor versión y usar sus talentos y recursos para crear un mundo mejor, leyó Diego, con voz quebrada por la emoción,
mientras todos los presentes lloraban abiertamente. La carta continuaba con palabras de sabiduría sobre cómo criar a sus propios hijos con valores sólidos, cómo mantener la humildad incluso en medio de la abundancia, cómo nunca olvidar de dónde vino y cómo asegurarse de que la fortuna familiar continuara siendo usada para propósitos benéficos, generación tras generación, creando un legado que perduraría mucho, después de que todos los que estaban presentes ese día hubieran partido también. Diego cumplió cada una de las peticiones de su madre, expandiendo aún más las iniciativas caritativas que ella había comenzado, y estableciendo nuevos programas que abordaban necesidades emergentes en la comunidad, siempre preguntándose qué haría Laura en cada situación y dejando que su memoria lo guiara hacia decisiones sabias y compasivas. El edificio principal de la Fundación Educativa fue renombrado en honor a Laura Méndez, y una estatua de ella fue colocada en el jardín central, donde los estudiantes podían verla cada día, recordándoles que una mujer ordinaria con determinación extraordinaria había cambiado el curso de sus vidas, simplemente porque ella creía que todos merecían una oportunidad de alcanzar su máximo potencial, sin importar las circunstancias de su nacimiento. Años después, cuando Diego era ya un hombre mayor que compartía las historias de su madre con sus propios nietos, les enseñaba la lección más importante que ella le había impartido a través de su elaborada prueba, con el testamento falso, todas las revelaciones dramáticas que habían seguido transformando completamente su comprensión del valor y el propósito. Niños, su bisabuela me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide en cuánto dinero tiene, sino en cómo trata a otros, especialmente cuando no hay nada que ganar de esa bondad, y que las posesiones materiales son temporales. Pero el impacto que hacemos en las vidas de otros es eterno, resonando a través de generaciones, mucho después de que nuestros nombres hayan sido olvidados. Les decía Diego, mientras los niños escuchaban fascinados las historias de esa abuela legendaria que nunca habían conocido, pero cuya presencia sentían en cada aspecto de sus vidas privilegiadas. La fortuna de Laura, multiplicada muchas veces a través de inversiones sabias y administración responsable, continuó financiando becas y programas sociales durante décadas después de su muerte, ayudando a miles de personas a escapar de la pobreza a través de la educación y las oportunidades que de otra manera nunca hubieran tenido acceso, demostrando que el dinero en manos correctas, guiadas por valores sólidos, puede ser una fuerza tremenda para el bien en el mundo. Y así la historia de Laura Méndez, la mujer que fue llamada carga por su propio hijo, se convirtió en una leyenda en su comunidad, y más allá, inspirando a otras personas mayores a defender su dignidad y su valor, recordándoles que nunca es demasiado tarde para establecer límites, enseñar lecciones importantes y usar cualquier recurso que tengan para crear cambio positivo en el mundo que los rodea. Diego nunca olvidó el día en que pronunció esas palabras terribles, llamando a su madre una carga. Y cada año, en el aniversario de ese día, ayunaba y pasaba 24 horas en servicio comunitario como recordatorio personal de cuán cerca había estado de perder no solo millones de dólares, sino algo infinitamente más valioso, la relación con la mujer extraordinaria que le había dado vida y que había sacrificado tanto para asegurar que él tuviera todas las oportunidades posibles. La lección final que todos aprendieron de la saga de Laura Méndez fue simple pero profunda, que la ingratitud debe ser confrontada, la dignidad debe ser defendida, los valores deben ser transmitidos, y el amor verdadero a veces requiere medidas difíciles, que en el momento parecen crueles, pero que a largo plazo demuestran ser los mayores regalos que podemos dar a aquellos que amamos más profundamente. Y cuando las personas en la comunidad hablaban sobre Laura, décadas después de su muerte, no recordaban principalmente su fortuna de 39 millones de dólares, ni las propiedades valiosas que había poseído, sino su sabiduría, su fortaleza, su compasión inquebrantable y la manera en que había usado su último año de vida para transformar a su hijo de un hombre egoísta en un héroe comunitario, demostrando que nunca es demasiado tarde para el cambio, cuando el amor y la determinación se combinan con la voluntad de hacer lo correcto sin importar cuán difícil pueda ser.